Tobias Rennick tuvo exactamente 3 segundos para decidir entre la autopreservación y la estupidez catastrófica, lo cual no fue suficiente para recordar que se supone que los humanos son la especie inteligente. La nave de carga que pasaba a toda velocidad por el anillo de acoplamiento inferior de la estación Isenprime tenía una masa de 9 toneladas, amortiguadores inerciales defectuosos y no tenía ninguna intención de detenerse antes de aniquilar al pequeño niño Kalari congelado en su camino. Agarrando lo que parecía ser una nave espacial de juguete hecha de cristal bioluminiscente, el cerebro de Toby calculó útilmente la física de su propia muerte en el medio segundo antes de que sus piernas traicionaran por completo sus instintos de supervivencia y lo lanzaran hacia adelante. El impacto se sintió como ser abrazado por un tren de carga que viajaba a velocidad terminal. Algo en el pecho de Toby emitió un sonido como el de una rama de árbol quebrándose, seguido inmediatamente por varias ramas más que se unieron en una fractura simpática, y luego todo su esqueleto decidió presentar una queja formal ante la deidad que gobernaba a los conserjes que tomaban decisiones de vida espectacularmente malas. El casco del carguero era frío e implacable, una superficie que transmitía la energía cinética con una eficiencia asombrosa, y el cuerpo de Toby descubrió aproximadamente 17 nuevas formas de experimentar dolor antes de que su conciencia se excusara cortésmente de la situación por completo. Lo último que oyó antes de que la oscuridad lo engullera fue una pequeña voz cristalina que decía algo como, «Señor humano, ¿por qué?». Pero podría haber sido un cortocircuito cerebral. En cualquier caso, parecía una pregunta razonable para hacerle a alguien que acababa de decidir que 32 años de existencia no eran suficientes, y que convertirse en un amortiguador de impactos con forma humana sonaba como una excelente actividad para una tarde de martes. Despertar con heridas que Toby no había creído posibles, lo cual era mucho decir considerando que en su currículum figuraban haber bebido accidentalmente una solución de limpieza, pensando que era una bebida deportiva, e intentar acariciar lo que resultó ser un mapache espacial muy territorial. Esto era diferente. Eran los huesos recordando que habían sido reacomodados por 9 toneladas de física indiferente y los músculos presentando quejas colectivas sobre sus nuevas posiciones incorrectas. Tenía los párpados como si hubieran sido reemplazados por papel de lija industrial, y en algún lugar de su percepción periférica, unas máquinas emitían pitidos con una persistencia rítmica que sugería que o bien lo mantenían con vida o bien monitorizaban su descenso a la mortalidad con curiosidad científica. Cuando finalmente su visión cooperó lo suficiente como para producir algo más que formas abstractas y pixeladas, Toby descubrió 3 cosas en rápida sucesión. En primer lugar, no estaba muerto, lo que parecía un descuido dadas las circunstancias. En segundo lugar, estaba sin camisa y cubierto con lo que parecían ser vendajes translúcidos que brillaban tenuemente de color azul, lo que suscitó preguntas sobre tecnología médica alienígena, y también sobre quién le había quitado la camisa y si habían juzgado su absoluta falta de definición abdominal. En tercer lugar, y lo que resulta más preocupante de inmediato, había 3 mujeres alienígenas absolutamente enormes compartiendo su cama. No cerca de su cama, no de pie junto a su cama, en su cama, sobre su cama, ocupando la misma superficie horizontal sobre la que intentaba procesar la conciencia, y quizás también varias costillas fracturadas. La más cercana tenía una piel que parecía cambiar entre un azul profundo y plateado dependiendo de cómo le diera la luz, cubierta por lo que parecían placas de armadura naturales que sugerían que su especie había evolucionado en un planeta donde todo intentaba comerse a todo lo demás. Sus ojos eran del color del mercurio, reflectantes e ilegibles, y estudiaba a Toby con la clase de concentración intensa que normalmente se reserva para la desactivación de bombas o para resolver acertijos particularmente difíciles. Sus piezas de armadura, intrincados segmentos metálicos grabados con runas brillantes, estaban apiladas ordenadamente en una silla cercana, lo que significaba que en ese momento llevaba puesta una armadura interior que parecía ajustada y que dejaba muy poco a la imaginación con respecto a la concepción que su especie tenía del ejercicio físico. El segundo guerrero estaba sentado con las piernas cruzadas a los pies de la cama. Su piel, de un rico tono cobrizo,
Estaba surcada por tatuajes luminosos que palpitaban suavemente al ritmo de lo que podría haber sido su latido cardíaco o posiblemente la versión de su especie del modo de salvapantallas. Se ajustaba algo en la muñeca que parecía una cuchilla, pero que salía de un brazalete, con una familiaridad tan casual que sugería que la violencia extrema era una actividad propia de los martes. Su cabello, si es que era cabello, se movía independientemente de cualquier brisa, flotando alrededor de su cabeza como si estuviera bajo el agua o desafiando la gravedad por puro capricho. La tercera guerrera se había posicionado lo más cerca posible de Toby, casi de forma protectora, y sus ojos captaron la luz ambiental de las paredes bioluminiscentes de la cámara médica y la reflejaron en tonos verdes y dorados que definitivamente no eran humanos. Sus rasgos eran más angulosos que los de sus compañeras, con pómulos altos que probablemente podrían cortar vidrio y una mandíbula que sugería que su especie se tomaba muy en serio la densidad ósea. Ella lo observaba con una expresión que parecía suspendida en algún punto entre el respeto y la diversión, como si él hubiera hecho algo a la vez impresionante y monumentalmente estúpido. «Despierta», dijo la guerrera de piel cobriza, y su voz tenía armonías, como si hablara en múltiples frecuencias a la vez. «Irix, le debes 20 créditos a Cal Sara». «Sobrevivió», respondió la guerrera del Mercurio, con un tono que sugería que se trataba de una cuestión técnica. La apuesta era sobre la conciencia, no sobre la supervivencia. La conciencia es subjetiva. Winter, por favor, dile a tu hermana de batalla que la conciencia requiere actividad cerebral observable, algo que él está demostrando ahora. Iri dijo, mientras seguía ajustando su hoja de muñeca sin levantar la vista. La guerrera más cercana a Toby, al parecer llamada Winter, inclinó la cabeza. Parece confundido. Esto es normal para los humanos que han sufrido recientemente un trauma físico significativo y se despiertan encontrando guerreros Valkyrie compartiendo su cama de recuperación. ¿Compartimos su cama?, preguntó Kelsara. ¿O está compartiendo el nuestro? Nosotros llegamos primero. Lo estábamos vigilando, corrigió Winter. Estábamos haciendo turnos, añadió Irex, pero luego todos nos quedamos dormidos. El agotamiento no es un fracaso. Toby intentó hablar y descubrió que, aparentemente, le habían reemplazado la garganta con papel de lija forrado con vidrios rotos. El sonido que emergió no era tanto un lo que está sucediendo, sino más bien el de una ballena agonizante y agresiva, lo cual al menos captó su atención. Winter se movía con una velocidad que no debería haber sido posible para alguien de su tamaño, que Toby estimó en alrededor de 2,13 metros de altura y con una complexión propia de alguien que levantaba naves espaciales por diversión. En su mano apareció un recipiente cristalino lleno de un líquido que brillaba tenuemente de color verde, y sostuvo la cabeza de Toby con sorprendente delicadeza mientras inclinaba el recipiente hacia sus labios. Bebe despacio. Sus órganos internos han sido reparados en gran medida, pero requieren calibración. El líquido tenía sabor a menta combinado con ácido de batería y arrepentimiento, pero le alivió la garganta con un efecto casi instantáneo. ¿Dónde? Toby lo logró, luego hizo una pausa para recordar cómo funcionaban las palabras. ¿Dónde estoy? Sala médica 7, estación Nissan Prime, nivel 3. Suministrado por Kyle Sara. Has estado inconsciente durante 4 días, 6 horas y aproximadamente 18 minutos. Los sintetizadores médicos tuvieron que reconstruir el 17% de tu estructura ósea, reparar daños catastróficos en 6 órganos principales y convencer a tu hígado de que deseaba permanecer dentro de tu cuerpo en lugar de intentar reubicarse a través de tu cavidad torácica. El niño, Toby Crockett, el niño Kalari. ¿Está a salvo? Los 3 guerreros hablaron al unísono, y luego se miraron con lo que podría haber sido vergüenza. Irix señaló hacia la puerta, donde una pequeña figura se asomaba por el marco. La niña Kalari no podía tener más de 5 o 6 años según los estándares humanos, con unos ojos grandes que dominaban sus delicados rasgos y una piel que parecía brillar entre el lavanda y el azul pálido.
Ella sostenía con fuerza la misma nave espacial de juguete bioluminiscente que Toby había visto antes de que un carguero de 9 toneladas le presentara a su columna vertebral el concepto de compresión. Pip te ha visitado todos los días. Le dije que ella cree que eres un héroe de las historias antiguas. Soy conserje. Toby dijo algo que parecía importante aclarar. Eres un conserje que se arrojó delante de un camión de carga para salvar a un niño desconocido de una especie con la que nunca te habías encontrado. Winter dijo, esta es la definición de coraje guerrero. Ha sido un honor para nosotros velar por su recuperación. Me están protegiendo, repitió Toby lentamente, con el cerebro aún procesando la información a media velocidad debido a lo que sospechaba que eran medicamentos muy potentes. ¿Por qué necesitaría protección? ¿Y por qué me protegen desde dentro de mi cama? Los 3 guerreros intercambiaron miradas que sugerían que la situación era complicada o embarazosa, quizá ambas cosas. Kyle Sara finalmente habló, con un tono que indicaba que elegía sus palabras con cuidado. La familia de Pip tiene mucha influencia. Cuando se supo de tu sacrificio, varias facciones intentaron atribuirse el mérito de tu entrenamiento, tu empleo, tu propia existencia. El Consejo de Isen Prime nos nombró, a la tríada de la luna marcada, para garantizar tu protección hasta que pudieras hablar por ti misma. Y al principio te protegíamos desde fuera de la cámara médica, añadió Winter. Pero entonces Irix se quedó dormido de pie y cayó directamente sobre Kyle Sara, lo que provocó un efecto dominó. Ese efecto dominó incluyó volcar 2 carros de equipo, y de alguna manera, activar el cierre de emergencia de la cámara, dijo Kyle Sara con sequedad. Para cuando el personal médico anuló el sistema, ya habíamos determinado que la cama de recuperación era lo suficientemente grande para los 4, y que nuestro calor corporal combinado podría ayudar en tu curación. Tenías frío, dije a la defensiva. Los humanos mantienen temperaturas corporales ineficientes. Parecía lógico. Toby intentó procesar esta información mientras, simultáneamente, intentaba no pensar en que estaba en la cama con 3 guerreros alienígenas que probablemente podrían levantarlo con los párpados. Su cuerpo eligió ese momento para recordarle que había sido reconstruido extensamente con tecnología médica alienígena, enviándole oleadas de malestar por el torso que lo hicieron inhalar bruscamente. La mano de Winter se posó inmediatamente en su hombro, firme y cálida. Los sintetizadores controlaron el dolor, pero nos indicaron que permitiéramos cierta incomodidad para evitar que intentara moverse antes de que su matriz ósea se calcificara por completo. Debe permanecer inmóvil durante al menos otras 48 horas. Necesito contactar a mi supervisor, dijo Toby, lo que posiblemente era lo menos importante que podía haber mencionado. Pero su cerebro, al parecer, estaba empeñado en procesar los problemas en orden inverso. He estado desaparecido durante 4 días. Probablemente ya hayan contratado a mi reemplazo. ¿Sabe lo competitivos que son los puestos de limpieza en las estaciones comerciales? Pasé 3 meses solicitando empleo antes de conseguir este. Su supervisor, Kyle Sara, en un tono que sugería que habían ocurrido eventos importantes, dijo, te visité 2 veces. La segunda visita concluyó con su solicitud de que el personal médico te informara, al despertar, que tu puesto había sido ascendido a coordinador de seguridad de la estación, con el correspondiente aumento de sueldo y beneficios. Toby parpadeó. Lo siento. ¿Qué? Aparentemente, tu acto de sacrificio puso de manifiesto varias fallas críticas en los protocolos de manejo de carga de la estación, explicó Irix, aún jugando con su hoja de muñeca. Ha habido 9 incidentes similares en el ciclo anterior, ninguno con víctimas mortales, simplemente porque las víctimas potenciales tenían reflejos más rápidos o mejores instintos de supervivencia que los niños pequeños. Tu supervisor vio tu lesión como una oportunidad para implementar reformas de seguridad integrales, a la vez que promovía al humano que casi muere, resaltando así los problemas. Así que me ascendieron por casi morir. Aparentemente, esta es la estrategia estándar de gestión de personal. Kyle Sara dijo, nos resulta confuso,
pero respetamos el compromiso de tu especie con el aprendizaje a través de las catástrofes. En algún lugar de la sala médica, la maquinaria emitió pitidos con mayor urgencia y una pantalla holográfica se materializó cerca. La cabeza de Toby mostraba lo que parecían ser sus signos vitales traducidos a un idioma que no podía leer. Winter la examinó con el ceño fruncido. Tu ritmo cardíaco está elevado. ¿Sientes alguna molestia? Estoy en la cama con 3 guerreros alienígenas fuertemente armados. No lo sé. Aparentemente he estado inconsciente durante 4 días mientras la gente discutía sobre mí como si fuera de su propiedad. Hay un niño mirándome desde la puerta como si fuera una leyenda. Y acabo de enterarme de que me ascendieron por casi morir. Toby dijo, no estoy angustiado. Solo intento averiguar si estoy despierta o si se trata de una alucinación inducida por medicamentos. Si es una alucinación, somos muy minuciosos, observó Irex. Kyle Sara tiene 73 placas de armadura individuales, cada una grabada con su historial de combate. Puedo describirlas si desean verificar mi conciencia. Por favor. No, dijo Toby rápidamente. Te creo. Solo necesito entender qué sucede ahora. ¿Debo quedarme aquí 2 días más mientras me observan dormir? No solo observamos, dijo Kelsara, con un tono ligeramente ofendido. Mantenemos la seguridad del perímetro, monitoreamos tus indicadores de recuperación, garantizamos una nutrición adecuada y brindamos apoyo psicológico mediante la conversación. Todos estaban dormidos cuando desperté, señaló Toby. Silencio. Entonces Winter dijo, la vigilancia es agotadora. Estábamos cansados. Desde la puerta, Pip emitió un sonido como de campanillas de cristal, que bien podría haber sido una risa. Dio 3 pasos vacilantes hacia la habitación, con su nave espacial de juguete aferrada al pecho como un talismán. El señor Tobías ya está despierto. Sí, Pip puede dar las gracias. Los 3 guerreros cambiaron de postura de inmediato, volviéndose de algún modo más grandes e intimidantes sin apenas moverse, lo que Toby comprendió que era una respuesta protectora. Se habían colocado entre él y la niña, lo que parecía contradictorio hasta que se dio cuenta de que estaban protegiendo a Pip de la posibilidad de que estuviera desorientada o se volviera violenta al despertar. Pip, dijo Toby, intentando que su voz sonara suave, a pesar de sentir como si le hubieran resonado en el pecho. Ven aquí. Me gustaría conocerte como es debido, sin todo el lío del carguero. Pip se acercó despacio, con sus grandes ojos fijos en Toby, con una intensidad que sugería que estaba memorizando cada detalle del momento. Al llegar a la cama, colocó con cuidado su nave de juguete en el borde. Su núcleo bioluminiscente pulsaba con una suave luz azul. Pip venía a enseñarle la nueva nave a la nodriza, dijo con voz baja pero clara. Pip no oyó las señales de advertencia. Pip fue muy tonta. Oye, no, exclamó Toby de inmediato. No fuiste tonto. Eres un niño. Los niños se distraen. Es lo que hacen los niños. Lo tonto fue que el camión de carga no tuviera sistemas de seguridad funcionales, y eso ya se está arreglando. El señor Tobías dio un respingo, dijo Pip, y su voz tembló. Pip vio saltar al señor Tobías, y luego el señor Tobías salió volando muy lejos, chocó contra la pared, cayó y se quedó inmóvil. Había una sustancia roja y Pip pensó que lo había matado. No me mataste, dijo Toby con firmeza. Yo elegí saltar. Eso no es culpa tuya, y ahora estoy bien. Mira, te estoy hablando a ti. Puedo mover los dedos, dijo, haciendo una demostración. Los dedos le dolieron más de lo que esperaba, pero le parecieron importantes para la demostración. Todo funciona. Pip extendió la mano con cautela y tocó la mano de Toby con un dedito, como si comprobara si era real. Su piel estaba fría y ligeramente texturizada, como tocar piedra pulida. El señor Tobías es un verdadero guerrero de las viejas canciones, susurró. Pip recordará al señor Tobías por siempre jamás y les contará a sus hijos y a los hijos de sus hijos sobre el humano que saltó.
Preferiría que recordaras mirar a ambos lados antes de cruzar las vías de carga, dijo Toby, sonriendo, lo que le dolía en la cara, pero sentía que valía la pena. Y tal vez mantén cerca a tu madre portadora cuando te emociones con juguetes nuevos. Pip asintió solemnemente, luego tomó su nave espacial y la presionó contra la palma de Toby para el señor Tobías. Así, el señor Tobías siempre sabrá que Pip está agradecida y que Pip será muy cuidadosa para siempre. Pip, no puedo llevarte a tú, empezó a decir Toby. Pero Pip ya se estaba alejando, sus grandes ojos brillando con algo que podrían haber sido lágrimas o su equivalente en su especie. El regalo está hecho, dijo Winter en voz baja. Entre los Cari, rechazar un regalo de gratitud es rechazar el vínculo que representa. Le causarías una gran angustia. Toby miró la pequeña nave estelar que tenía en la mano. Su estructura cristalina estaba cálida y palpitaba suavemente contra su palma. La artesanía era extraordinaria. Cada detalle era preciso, desde los diminutos puntales de aterrizaje hasta los paneles de navegación en miniatura. Gracias, Pip, dijo. La cuidaré muy bien. La expresión de Pip se iluminó con un brillo radiante, e hizo una leve reverencia antes de darse la vuelta y casi saltar de la cámara médica, donde una Calari adulta, presumiblemente su madre adoptiva, la esperaba con una expresión que sugería que había estado llorando hacía poco. Eso se manejó con diplomacia, observó Kyle Sara. Posees un instinto natural para la comunicación interespecies. Esto confirma los rumores. ¿Qué rumores? Toby preguntó, aunque sospechaba que podría arrepentirse de la pregunta. Los tres guerreros intercambiaron otra de esas miradas cargadas de significado. Finalmente, dije, en la estación han estado circulando historias sobre ti. Algunos afirman que eres un agente militar clasificado, infiltrado aquí para observar las operaciones de la estación. Otros sugieren que eres miembro de los servicios de inteligencia humanos con entrenamiento avanzado. Hay tres teorías conspirativas distintas sobre mejora genética. Una facción en particular cree que en realidad eres un androide de combate modificado, disfrazado de conserje humano. No soy nada de eso, dijo Toby, sintiendo como el cansancio volvía a apoderarse de él a pesar de lo absurdo de la conversación. Literalmente, solo soy un tipo que se gana la vida limpiando. No tengo formación. No tengo mejoras. Tengo una tolerancia a la cafeína ligeramente superior a la media y puedo identificar los productos de limpieza por el olor. Algo que ahora me doy cuenta de que no es tan impresionante como pensaba. Usted analizó la trayectoria de un carguero de 9 toneladas, calculó el punto de colisión, determinó que podía llegar a tiempo, evaluó el riesgo para sí mismo y ejecutó una maniobra de intercepción precisa en menos de 3 segundos, dijo Winter. Esto sugiere una formación exhaustiva o una capacidad de toma de decisiones que supera los parámetros humanos normales. Yo no he calculado nada, protestó Toby. Vi a un niño a punto de ser atropellado por un barco y salté. Eso no es estrategia. Eso es pánico con buena sincronización. Kelsara emitió un sonido que podría haber sido la versión de su especie de un zumbido pensativo. Interesante. Esto sugiere que, en tu caso, el heroísmo puede ser instintivo en lugar de aprendido, algo que muchas culturas considerarían más valioso. Los guerreros entrenados luchan porque es su deber. Luchaste porque era lo correcto. Yo no llamaría pelear a ponerse delante de un camión de transporte, dijo Toby. Yo lo llamaría malas decisiones de vida con resultados afortunados. ¿Lo volverías a hacer? Pregunté, levantando la vista de su hoja de muñeca con repentina intensidad. Si supieras el resultado, el dolor, el tiempo de recuperación, ¿saltarías igual? Toby pensó en la voz cristalina de Pip, que decía, Señor humano, ¿por qué? Pensó en sus grandes ojos observándolo desde la puerta. Pensó en lo que habría pasado si no hubiera saltado. Sí, dijo en voz baja. Lo volvería a hacer. Es una niña. Los niños merecen adultos que los protejan, aunque esos adultos tengan que comportarse de forma imprudente.
Los tres guerreros se quedaron muy quietos, y Toby se dio cuenta de que había dicho algo significativo sin comprender por qué. La mano de Winter se apretó ligeramente sobre su hombro, sus ojos luminosos reflejando la luz ambiental de la habitación. «Por eso te protegemos», dijo en voz baja. «No porque nos lo ordenaran, no por política ni por disputas entre facciones, sino porque ustedes representan algo que nuestras culturas han olvidado al centrarse en la fuerza y la estrategia. Usted representa la idea de que a veces la acción correcta es aquella que ignora por completo la seguridad personal. Esa es una filosofía terrible para la supervivencia», señaló Toby. Sí, Kyle Sara estuvo de acuerdo. Pero sobrevivir sin principios es simplemente existir. ¿Le has recordado a esta emisora lo que significa vivir de verdad? Toby no tuvo respuesta para eso. En parte porque estaba exhausto y en parte porque su cerebro aún intentaba procesar el hecho de despertarse y descubrir que su vida se había convertido en una especie de debate filosófico interespecífico. La maquinaria de las cámaras médicas continuaba emitiendo sus pitidos rítmicos y las paredes bioluminiscentes pulsaban suavemente, lo que podrían haber sido los sistemas de soporte vital de la estación o posiblemente solo un diseño de iluminación estética. «Deberías descansar», dijo Winter, suavizando su tono. «Tu cuerpo ha sufrido un trauma significativo. Los sintetizadores son eficaces, pero la curación requiere tiempo y sueño». «¿Todos ustedes planean quedarse aquí?», preguntó Toby. «Sin ánimo de ofender, pero me resulta un poco raro tener un equipo de seguridad armado en la cama conmigo». «No estamos armadas», dijo Ire, señalando su armadura apilada sobre la silla cercana. «Guardamos todas las armas en el armario de seguridad. Excepto por mi cuchilla de muñeca, que técnicamente es un equipo médico porque tiene un láser quirúrgico incorporado». «Eso no lo hace menos intimidante», dijo Toby. «¿Prefieres que vigilemos desde fuera de la cámara?», Kyle Sara preguntó. Y había algo en su tono que sugería que esto podría herir sus sentimientos, lo cual parecía imposible para alguien que parecía capaz de abrirse paso a través de un batallón ella sola. «No, está bien», dijo Toby rápidamente, sorprendiéndose a sí mismo. «Solo necesito saber cuál es el protocolo aquí. Nunca antes me había vigilado nadie. Nunca he sido lo suficientemente importante como para necesitar vigilancia». «Eres importante para Pip», dijo Winter sencillamente. «Y la familia de Pip ejerce una influencia significativa en el comercio y la administración de la estación. Por consiguiente, usted es importante para todos aquellos que deseen mantener relaciones positivas con el consorcio comercial Kalari. Además, tu acto de sacrificio se ha convertido en un símbolo de cooperación entre especies y heroísmo desinteresado, lo que te hace políticamente valioso para varias facciones. Eres, quieras o no, una persona importante. Lo único que quería era limpiar los pisos y no pensar en la trascendencia», murmuró Toby. «Esto ya no es posible», dijo Ire. «Te has convertido en una historia. Las historias no solo limpian los pisos». «No». La iluminación de la cámara médica se atenuó ligeramente, en respuesta a algún tipo de rutina automatizada, o posiblemente al sutil gesto de Winter hacia un panel de control que Toby no había notado. Las paredes bioluminiscentes cambiaron a tonos azules y morados más profundos, creando una atmósfera que se sentía más como de noche, a pesar de estar en una estación espacial sin un ritmo circadiano real. Toby sentía que sus párpados se le volvían pesados. La medicación, el agotamiento y la naturaleza surrealista de sus circunstancias se combinaban en una densa manta de somnolencia. «Estaremos aquí cuando despiertes», dijo Winter en voz baja. «Hemos jurado ante el Consejo que no sufrirás ningún daño durante tu recuperación. Esto no es un mero deber. Tienes nuestro respeto, Tobias Renick. Se gana, no se impone». «Gracias», murmuró Toby, ya casi inconsciente. «Intenten no volver a caerse uno encima del otro. No quiero despertarme rodeado de carros de equipo». Creyó oír risas, suaves y con varios tonos, pero el sueño lo venció antes de que pudiera confirmarlo. La segunda vez que Toby despertó,
Tuvo la clara sensación de que alguien discutía en susurros que no eran tan bajos como probablemente creían. Mantuvo los ojos cerrados e intentó ignorar lo que sucedía a través de la agradable bruma de la medicación, y aparentemente, de un control del dolor muy efectivo. Te dije que esto causaría complicaciones, dijo Kelsara, con una exasperación en la voz que sugería que no era una conversación nueva. Ahora el personal médico cree que hemos formado un vínculo de batalla con el humano. ¿Y sabes lo que eso implica? Implica que respetamos su valentía y deseamos garantizar su seguridad. Irix contó, son hechos. Si el personal médico extrapola un significado adicional, ese es su problema, no el nuestro. La extrapolación incluye especulaciones sobre la compatibilidad reproductiva, dijo Kelsara con sequedad. En la estación se debate activamente si la descendencia híbrida humano-Valkyrie heredaría primero su heroísmo desinteresado o nuestro entrenamiento de combate superior. Yo voté por el heroísmo desinteresado, dijo Winter, lo cual, al parecer, no venía al caso. Los chismes no tienen sentido. No hemos formado intenciones reproductivas con el humano. ¿O sí? Preguntó Kelsara con un tono desafiante. Le tocaste la cara mientras dormía. Te observé. Su rostro era asimétrico. Estuve investigando una posible lesión que habíamos pasado por alto durante 6 minutos. Fue una investigación exhaustiva. Toby decidió que era un excelente momento para fingir que seguía dormido y no procesar lo que oía. Desafortunadamente, su cuerpo lo traicionó y necesitó respirar. Y la inhalación fue, al parecer, lo suficientemente distintiva como para que los 3 guerreros dejaran de hablar de inmediato. Se despierta de nuevo, observó Irex con mejor sincronización. Estábamos hablando de protocolos de nutrición, interrumpió Kelsara con suavidad. Necesitas alimento. Tus procesos biológicos han estado funcionando con nutrientes sintetizados, pero el personal médico recomienda volver a la alimentación estándar para verificar el funcionamiento del sistema digestivo. Toby abrió los ojos y vio a los 3 guerreros en posiciones ligeramente distintas a las de antes, aunque seguían ocupando su cama, como si hubieran decidido que ese era su nuevo cuartel general. Winter estaba de nuevo más cerca. Sus ojos luminosos reflejaban preocupación mezclada con lo que podría haber sido vergüenza. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Como si me hubiera atropellado un carguero, dijo Toby, y luego hizo una pausa. Espera, me atropelló un carguero, así que me siento acorde a las circunstancias. ¿Qué pasa con la comida? Se están preparando las raciones estándar de la estación, dijo Irik, sin mirarlo a los ojos, lo que sugería que la conversación anterior había sido tan incómoda como parecía. El personal médico las traerá en breve. Puedes comer alimentos sólidos siempre que lo hagas despacio e informes de cualquier molestia digestiva de inmediato. Ya he comido comida de la estación espacial antes, dijo Toby. Estoy bastante seguro de que mi sistema digestivo ya ha experimentado todo lo malo que el universo puede ofrecer. En Station Isen Prime mantenemos estándares nutricionales elevados, dijo Kelsara, con un tono ligeramente defensivo. Los procesos culinarios son de grado militar, con 47 perfiles de sabor distintos y una distribución óptima de nutrientes. Acabas de describir una pasta de proteína procesada optimizada. Toby dijo, yo la he comido. Sabe como el vago recuerdo de alguien que recordó comida de verdad, filtrado por el arrepentimiento. Winter emitió un sonido que podría haber sido una risa contenida. Es cierto. Sin embargo, la familia de Pip ha dispuesto una preparación de comidas alternativa. Recibirás platos de su cocina personal, preparados por un chef especializado en cocina Kalari adaptada al consumo humano. No tenían por qué hacerlo, protestó Toby. Claro que sí, corrigió Kelsara. Salvaste a su hijo. La deuda de la vida es importante en la cultura Kalari. Proporcionarte una nutrición de calidad es la respuesta mínima aceptable. También te han ofrecido residencia permanente en su sector comercial, un puesto en sus operaciones comerciales y lo que parecen ser papeles de adopción,
aunque podría tratarse de un error de traducción. Quieren adoptarme. La cultura Kalari valora el carácter demostrado por encima de los lazos biológicos, explicó Irix. Has demostrado el tipo de instinto protector que tanto aprecian en los lazos familiares. Es lógico que deseen formalizar la conexión. Claro, aceptar te convertiría legalmente en el tutor legal de Pip, lo que conlleva ciertas responsabilidades y obligaciones sociales. El cerebro de Toby intentó procesar la idea de adquirir accidentalmente una hija alienígena por una estupidez heroica, pero no encontró nada útil. No puedo ser el tutor de nadie, dijo. No sé nada sobre el desarrollo ni la cultura Kalari, ni siquiera lo que necesitan los niños más allá de comida, seguridad y que no los aplasten los cargueros. Esos son requisitos fundamentales, dijo Winter con suavidad. Muchos tutores entienden mucho menos. Sin embargo, la decisión es tuya. Los documentos están disponibles si deseas consultarlos. Un suave sonido indicó que había alguien en la entrada de la cámara médica, y la puerta se abrió para revelar una plataforma flotante llena de platos cubiertos que olían de maravilla. El estómago de Toby, que aparentemente había sobrevivido a la reorganización mediante tecnología médica alienígena, con sus prioridades intactas, anunció de inmediato su interés por lo que fuera que produjera esos aromas. Los platos estaban dispuestos con esmero, cada recipiente cristalino y con un tenue brillo. Y cuando Winter ayudó con cuidado a Toby a sentarse apoyado en una pila con un acolchado sorprendentemente cómodo, Kalsara recuperó la plataforma y la acercó lo suficiente para que Toby pudiera ver su contenido. Había 7 platos diferentes, cada uno una obra de arte, con colores y texturas exquisitas, dispuestos de tal manera que sugería que alguien había elevado el concepto de nutrición a la categoría de expresión estética. El chef había incluido instrucciones, dijo Irix, sacando una pequeña tarjeta holográfica que proyectaba un texto en lo que Toby reconoció como inglés, traducido con esmero. Comiencen con el caldo dorado, que ayuda a reactivar la digestión. Continúen con el compuesto de grano azul, que aporta carbohidratos complejos. Las proteínas deben probarse en orden de densidad creciente. Se recomienda el postre, pero es opcional según la comodidad de cada uno. ¿Hay postre?, preguntó Toby, olvidando momentáneamente sus diversas lesiones ante la perspectiva de una comida de verdad, después de 4 días a base de nutrientes sintéticos que lo habían mantenido con vida. El chef indicó que los humanos tienen una afinidad cultural por los sabores dulces después de las comidas. Winter dijo que esta tradición se respetaba y se tenía en cuenta. El caldo dorado se servía en un cuenco que parecía mantener una temperatura perfecta gracias a algún tipo de termorregulación integrada en su estructura cristalina. Y cuando Toby tomó su primer bocado con cuidado, al dar un sorbo, descubrió que la cocina Kalari había sido diseñada, al parecer, por personas que entendían que la comida debía ser tanto nutritiva como trascendente. El sabor era complejo, con múltiples capas, de alguna manera familiar y completamente nuevo a la vez, calentándolo desde dentro de una forma que nada tenía que ver con la temperatura. Esto es increíble, dijo tras el tercer sorbo. Llevo 3 meses comiendo pasta de proteínas y carbohidratos reciclados, y esto es como recordar a qué sabe la comida de verdad. Se le informará al chef de su satisfacción, dijo Kalsara, observándolo comer con una intensidad que parecía excesiva para alguien que simplemente controlaba su consumo. Debería ir despacio. Su sistema digestivo necesita una reintroducción gradual a una alimentación compleja. Toby asintió, pero se encontró buscando el compuesto de grano azul, que resultó ser algo parecido al arroz, pero con un dulzor sutil y una textura a la vez cremosa y distintiva. Las opciones de proteínas iban desde algo que le recordaba al pescado hasta una carne más oscura con un toque ahumado, y cada una estaba preparada con tanto esmero que Toby se dio cuenta de que comía más despacio, no por problemas digestivos, sino porque quería. Disfrutaba cada bocado. Los 3 guerreros lo observaban comer con expresiones que iban de la curiosidad a la satisfacción, y Toby se dio cuenta de que, en medio de la surrealidad de la situación, se habían erigido no solo como sus guardias,
sino también como sus cuidadores. Le ajustaban el acolchado cuando cambiaba de posición, le traían más agua cuando su vaso de cristal se vaciaba y mantenían una narración continua de las noticias de la estación, claramente diseñada para mantenerlo entretenido y distraído de cualquier incomodidad. El piloto del carguero ha sido detenido mientras se lleva a cabo la investigación. Iris informó en un momento dado. El examen inicial reveló que la falla del amortiguador inercial no era mecánica, sino el resultado de modificaciones no autorizadas diseñadas para aumentar la capacidad de carga más allá de los límites de seguridad. El piloto se enfrenta a sanciones importantes, incluyendo la revocación permanente de su licencia y una indemnización económica. ¿Está bien?, preguntó Toby. El piloto, quiero decir, ¿resultó herido en el accidente? Los tres guerreros lo miraron fijamente con expresiones que sugerían que había dicho algo profundo o incomprensible. Winter finalmente habló, con tono cauteloso. El piloto casi te mata por negligencia y puso en peligro a varios residentes de la estación. ¿Te preocupa su bienestar? Sí, dijo Toby, sintiéndose de repente cohibido. La gente comete errores. Errores estúpidos y peligrosos a veces, pero siguen siendo personas. No quiero que nadie salga herido, ni siquiera quienes toman malas decisiones. Esta perspectiva filosófica es cada vez más común en tus declaraciones, observó Kyle Sara. Realmente no sientes ira hacia el piloto que te causó las lesiones. Toby lo pensó, examinando sus sentimientos con la mayor honestidad posible, mientras estaba medicado y exhausto. Estoy frustrado por la situación, dijo lentamente. Pero enfadarse con una persona no soluciona los problemas sistémicos que lo permitieron. Los protocolos de seguridad fallaron. Los sistemas de inspección fallaron. El piloto tomó una decisión, pero la tomó en un entorno que aparentemente lo permitía. Enfadarse con él específicamente parece inútil cuando el verdadero problema es mayor. O eres extraordinariamente lúcido o sufres un traumatismo cerebral significativo. Iri dijo que las exploraciones médicas indicaban integridad neurológica, pero quizá deberíamos solicitar más pruebas. No tengo daño cerebral. Simplemente estoy cansado de estar enfadado todo el tiempo, dijo Toby. La vida ya es bastante agotadora sin cargar con rabia por cosas que no puedo cambiar. El piloto afrontará las consecuencias. Pip está a salvo. Me estoy recuperando. Todo lo demás son detalles. La mano de Winter volvió a posarse en su hombro. Esa misma calidez constante que él empezaba a asociar con su presencia. Esta perspectiva, dijo ella en voz baja, es la razón por la que te protegemos. No porque necesites protección, sino porque la estación necesita lo que representas. Represento comer comida alienígena realmente buena y tener sentimientos complejos sobre la responsabilidad, dijo Toby, extendiendo la mano hacia lo que parecía ser el postre. Una estructura cristalina rellena de algo que parecía crema, pero con sabor a miel, luz de estrellas y alguna otra cosa para la que no encontraba palabras. Representas la posibilidad de que la fuerza y la compasión no sean rasgos contradictorios. Kisara dijo que nuestras culturas tradicionalmente han visto la misericordia como debilidad. Tú demuestras que esto es falso. Posees el valor suficiente para sacrificarte. Sin embargo, te preocupas por el bienestar de quienes te hicieron daño. Esto no es debilidad. Es un tipo de fortaleza que no hemos priorizado. Creo que le estás dando demasiada importancia a un conserje que saltó sin pensar, dijo Toby. Pero el postre estaba excelente, y estaba demasiado a gusto como para discutirlo. Los tres guerreros intercambiaron miradas de nuevo, y Toby comenzaba a reconocer el patrón de su comunicación silenciosa. Estaban llegando a una especie de consenso, tomando una decisión sin palabras, y no estaba seguro de si debía preocuparse o simplemente aceptar que, al parecer, así era como operaban los guerreros de élite. Queremos proponer algo, dijo Winter finalmente. Una vez que concluya tu recuperación y regreses a tus funciones habituales, solicitaríamos permiso para mantener el contacto, no como guardias, sino, como socios, aliados,
compañeros que valoran tu perspectiva y se beneficiarían de una interacción continua. ¿Quieren ser amigos?, preguntó Toby, tan sorprendido que casi se le cae la cuchara del postre. Amistad no es una palabra que se traduzca con precisión, dijo Kalsara con cautela. La cultura balcarí reconoce los lazos de batalla que se forman entre guerreros que luchan juntos, pero nosotros no hemos luchado juntos. Lo que sentimos por ti es respeto, sí, pero también curiosidad. Interés en tu visión del mundo. Un deseo de comprender cómo alguien puede poseer tanto coraje como compasión en igual medida. Además, eres entretenido, añadió Iris. Dices cosas que no esperamos. Esto es refrescante entre personas que normalmente solo se comunican mediante la violencia o el protocolo formal. Toby los miró a los tres, a esos enormes guerreros alienígenas que aparentemente habían decidido que su recuperación era su misión personal y ahora le pedían permiso para mantener el contacto después de que se curara. Era absurdo. Era extraño. Probablemente era lo mejor que le había pasado desde que llegó a la estación Isen Prime hacía 3 meses, con la esperanza de empezar de cero y encontrándose exactamente con el tipo de caos que había estado tratando de evitar. Sí, me gustaría. Pero ojo, soy muy aburrida cuando no me atropellan los camiones de carga. Mis pasatiempos más emocionantes son leer, beber café, que técnicamente solo es café, y organizar los productos de limpieza por composición química. Esto suena tranquilo, dijo Winter, sonriendo, lo que transformó sus rasgos angulosos en algo cálido. Agradeceríamos experimentar actividades pacíficas. Nuestras obligaciones profesionales implican mucha violencia. El equilibrio sería beneficioso. Podríamos enseñarte técnicas de combate, ofreció Kail Sara. Posees un valor innato, pero te faltan respuestas entrenadas. Con la instrucción adecuada, podrías defenderte mejor. O al menos aprender a evaluar la trayectoria y los ángulos de impacto antes de lanzarte frente a la maquinaria pesada, añadió Irex. Creo que la lección debería ser no lanzarse frente a la maquinaria pesada, dijo Toby. No, dijeron los 3 guerreros al unísono, intercambiando miradas que podrían haber sido de diversión. La lección es saltar con más eficacia, aclaró Winter. Saltar con estrategia, saltar con técnica, saltar y sobrevivir, lo que permite realizar más saltos si las circunstancias lo requieren. Esa es una pésima lección, Toby, protestó, pero se reía, lo que le dolía en las costillas, pero sentía que valía la pena. La luz de la cámara médica se atenuó de nuevo al avanzar el ciclo diurno artificial de la estación hacia el anochecer, y Toby sintió que el cansancio lo invadía a pesar de la excelente comida y la amena conversación. Su cuerpo aún se recuperaba, reconstruyéndose del daño catastrófico. Y al parecer, eso requería dormir con la misma intensidad que alimentarse. Descansa, dijo Kail Sara, y su tono se había suavizado hasta convertirse en algo casi tierno. Mantendremos la vigilancia. Estás a salvo aquí. ¿De verdad se van a quedar?, preguntó Toby, con los párpados ya pesados. Dimos nuestra palabra, dijo Winter simplemente. El honor exige que la cumplamos. Pero además, nos agrada tu compañía. Protegerte no es solo un deber. Es una presencia elegida. Toby quería responder a eso, analizar las implicaciones y comprender qué significaba que 3 guerreros alienígenas de élite aparentemente hubieran decidido que valía la pena no solo protegerlo, sino también pasar tiempo con él. Pero el sueño ya lo arrastraba hacia una oscuridad reconfortante, donde el dolor era lejano y las preguntas podían esperar hasta la mañana. Lo último que sintió fue la mano de Winter sobre su hombro, firme y cálida, y la presencia constante de 3 imponentes figuras a su alrededor, guerreros protectores y pacíficos que habían optado por descansar en lugar de luchar, aunque solo fuera por un rato. La tercera vez que Toby despertó, se encontró con el caos. Las alarmas de la enfermería sonaban con un sonido inaudible que se dirigía directamente al centro del pánico del cerebro. Luces parpadeaban en patrones que sugerían la activación de los protocolos de emergencia.
Los tres guerreros se pusieron de pie en un abrir y cerrar de ojos. La armadura se materializaba sobre sus cuerpos con una rapidez que indicaba que habían estado durmiendo en estado de alerta parcial, y armas cuya existencia desconocía aparecían de compartimentos ocultos y almacenes seguros. «Quietos», ordenó Kelsara, con una voz que se impuso a la alarma con absoluta autoridad. «No te muevas de la cama». «¿Qué está pasando?», preguntó Toby, intentando incorporarse a pesar de la inmediata resistencia de su esqueleto reconstruido. «Hostiles desconocidos han irrumpido en el perímetro de la enfermería», dijo Eric, con la hoja de su muñeca extendida y brillando con una energía que parecía diseñada para cortar mucho más que carne. 3 entradas separadas. Asalto coordinado. «Vienen por ti». «¿Por qué vendrían a por mí?», preguntó Toby, lo que parecía la pregunta crucial entre muchas. «Porque te has vuelto valioso», dijo Winter, interponiéndose entre Toby y la entrada principal de la cámara. Políticamente, simbólicamente, culturalmente, varias facciones deseaban controlar tu historia. Anticipamos esta posibilidad. Por eso nos quedamos. La puerta de la cámara médica se abrió de golpe con un crujido que sonó como huesos rompiéndose, y 3 figuras con armadura táctica oscura irrumpieron por la abertura con las armas en alto. No eran humanos, ni pertenecían a ninguna especie que Toby reconociera, lo que parecía un detalle importante en el que probablemente debería centrarse en lugar del hecho de que le apuntaban con lo que sin duda eran armas a él y a sus involuntarios guardaespaldas. Kelsara se movía como violencia líquida, su forma blindada se difuminaba en el espacio entre ellos y los intrusos con una velocidad que parecía físicamente imposible. Su impacto con el primer atacante produjo un sonido como un trueno. Y entonces estaba en todas partes a la vez. Una tormenta de fuerza controlada que redirigía las armas, desviaba los golpes, y desmanteló sistemáticamente la amenaza con precisión quirúrgica. Eric se elevó, impulsándose hacia el techo y usando las vigas de soporte de la cámara como puntos de apoyo para atacar desde ángulos que los intrusos claramente no habían previsto. Su hoja de muñeca silbaba en el aire, cortando cañones de armas y correas de armadura con igual eficacia, dejando a los atacantes intentando comprender cómo su equipo fallaba más rápido de lo que podían reaccionar. Winter no se movió. Permaneció exactamente donde estaba, interponiéndose entre Toby y el peligro. Todo su cuerpo se tensaba con una energía potencial que prometía una acción devastadora si algo lograba burlar a sus compañeras de batalla. Sus ojos luminosos seguían cada movimiento, calculando trayectorias y evaluando amenazas, y Toby se dio cuenta de que ella era la última línea de defensa, la que solo entraría en acción si todo lo demás fallaba. La lucha duró quizás 40 segundos, aproximadamente 39 segundos más de lo que le tomó a Toby comprender que estaba en la cama con 3 de las personas más peligrosas que jamás había conocido. Y no eran amigas casuales que casualmente eran buenas en la violencia. Eran guerreras de élite en su máxima expresión. Su elemento era el caos controlado, que resultó en amenazas neutralizadas y atacantes inconscientes atados con bridas a materiales que aparecían de la nada. «Perímetro asegurado», informó Kelsara, sin siquiera jadear a pesar de haber desmantelado sistemáticamente a 3 oponentes armados. 2 contactos adicionales se retiran por el acceso de mantenimiento. «¿Los perseguimos?», preguntó. «Negativo», respondió Winter, con la mirada fija en Toby. «La prioridad es la protección del activo principal. Que la seguridad de la estación se encargue de las amenazas periféricas». «Ahora soy un activo principal», logró decir Toby, con el corazón acelerado, probablemente por alguien que se recuperaba de graves lesiones internas. «Te convertiste en un activo principal hace aproximadamente 4 días, cuando demostraste un valor digno de protección», dijo Eric, examinando con interés profesional una de las armas de los intrusos. «Son contratistas mercenarios. Su equipo es de tercera categoría, pero funcional. Alguien pagó una miseria por tu extracción o eliminación. Esto es un insulto o una cuestión de presupuesto práctica». «Extracción o eliminación», repitió Toby. «Son resultados muy diferentes».
El contrato probablemente era flexible según la oportunidad, dijo Kyle Sara, asegurando al último intruso con movimientos eficientes. Capturarlo con vida si es posible. Asegurarse de que no pueda testificar si la captura resulta inviable. Protocolos de intimidación estándar diseñados para impedir que hable sobre el incidente del carguero o apoye las iniciativas de reforma de seguridad. La seguridad de la estación llegó aproximadamente 3 minutos después, lo que Winter criticó enérgicamente por considerarlo un tiempo de respuesta insuficiente para una instalación médica bajo amenaza activa. El equipo de seguridad observó a los 3 intrusos inconscientes, luego a los 3 guerreros Valkyrie, y después a Toby, aún en la cama, rodeado por las secuelas de la violencia, e hizo varias reevaluaciones inmediatas sobre los niveles de amenaza y el protocolo adecuado. El humano requiere ser reubicado en una instalación segura, dijo el líder del equipo de seguridad, lo que inició una discusión inmediata sobre si Toby estaba más seguro en atención médica con protección de guerreros o en confinamiento de seguridad con guardianes inadecuados, lo que aparentemente describía a toda la fuerza de seguridad de la estación. Según la evaluación cada vez más vehemente de Kyle Sara sobre sus capacidades, la discusión concluyó con un compromiso que implicaba que Toby permaneciera en la cámara médica, pero con protocolos de seguridad reforzados, 3 turnos de guardia adicionales apostados afuera, y la tríada de la luna marcada manteniendo su destacamento de protección interna, porque, como Winter afirmó rotundamente que habían demostrado ser eficaces, mientras que la seguridad de la estación había comprobado que las puertas podían explotar. Esto es una locura, dijo Toby una vez que el equipo de seguridad hubo retirado a los mercenarios inconscientes y la puerta de la enfermería fue reemplazada por una que parecía mucho más resistente a los ataques con explosivos. Soy conserje. Siempre fui conserje. ¿Por qué está pasando esto? Porque dejaste de ser un simple conserje en el momento en que elegiste el sacrificio en lugar de la supervivencia, dijo Winter, acomodándose de nuevo junto a su cama. Pero ahora, con armamento mucho más visible, te has convertido en un símbolo. Los símbolos son poderosos. El poder atrae a quienes desean controlarlo o destruirlo. Esta es la realidad política básica. No quiero ser un símbolo, protestó Toby. Quiero comer bien, curarme y tal vez que no me disparen. Estos deseos son razonables, pero ya no están al alcance de todos. Iri dijo, puedes intentar volver al anonimato, pero tus acciones ya están registradas y difundidas a través de múltiples redes de comunicación. La familia del niño se ha asegurado de que su historia llegue a todos los sectores de la emisora y más allá. Eres permanentemente el humano que saltó. Esta identidad prevalece sobre tu preferencia. Kyle Sara examinaba la nueva puerta de la cámara con ojo crítico. Deberíamos trasladarlo a los aposentos de Valkyrie, dijo. Nuestras posiciones defensivas son superiores. El personal médico puede atenderlo en nuestras instalaciones. Estaría más seguro entre los nuestros. Absolutamente no, dijo Winter de inmediato. Trasladarlo a los aposentos de Valkyrie implica que lo hemos reclamado. Esto crea implicaciones políticas que no nos corresponde crear. ¿Acaso no lo hemos reclamado ya? Preguntó Kyle Sara. Lo protegemos. Dormimos en su cama. Proponemos una relación continua. Estos son comportamientos de reclamación, los formalicemos o no. Hay una diferencia significativa entre la protección informal y la reclamación formal, argumentó Winter. La informal le permite independencia. La formal lo convierte en nuestra responsabilidad de maneras que afectan su autonomía y nuestras obligaciones. Estoy aquí, dijo Toby. Puedo oírlos debatiendo sobre mi futuro. Quizás podrían incluirme en la conversación. Los 3 guerreros se volvieron para mirarlo con expresiones que sugerían que habían olvidado momentáneamente que era capaz de pensar por sí mismo. Hablé primero. ¿Cuál es su preferencia? ¿Desean quedarme aquí con una seguridad precaria o trasladarme a una posición fortificada donde estaría más seguro, pero también más vinculado a las estructuras políticas de Valkyrie? Toby lo pensó,
sopesando las opciones mientras intentaba ignorar que su vida se había convertido en una serie de decisiones imposibles sin respuestas correctas claras. Quiero terminar de curarme, dijo lentamente. Quiero entender qué está pasando realmente. ¿Y por qué? Y no quiero ser moneda de cambio política ni herramienta de propaganda de nadie. ¿Puedo tener eso? No, dijeron los tres al unísono. Entonces Winter añadió, pero podemos minimizar hasta qué punto te conviertes en eso. Permaneciendo aquí mantenemos la apariencia de una protección temporal. Al trasladarte a nuestros aposentos, pasas a estar explícitamente afiliado a Valkyrie. La primera permite mayor flexibilidad. Entonces me quedo aquí, decidió Toby. Pero necesito que me lo cuentes todo. ¿Quién intentó atraparme? ¿Por qué? ¿Qué pasará después? No puedo tomar buenas decisiones sin información. Los tres guerreros intercambiaron sus ya familiares miradas, llegando a un consenso silencioso. Kail Sara hizo un gesto y apareció una pantalla holográfica que mostraba lo que parecía ser un mapa político de la estación, territorios de facciones y redes de influencia que parecían un intento fallido de cartografiar el caos. La estación Isemprime opera con consenso entre facciones, comenzó. 17 grupos importantes mantenían un equilibrio territorial y de influencia mediante acuerdos informales y violencia ocasional. Tu acto de sacrificio alteró este equilibrio. La familia de Pip, el consorcio comercial Kalari, obtuvo una importante autoridad moral gracias a tu conexión con ellos. Esto amenaza a los grupos que compiten por influencia comercial. Iris resaltó varias secciones del mapa. Estas facciones se benefician del mantenimiento de los estándares de seguridad actuales porque los protocolos inadecuados permiten atajos que aumentan los márgenes de beneficio. Tu prominencia como defensor de la reforma amenaza su eficiencia operativa. Eliminarte o desacreditarte preserva sus intereses. Así que enviaron. Mercenarios quieren secuestrarme o matarme porque les perjudico económicamente, dijo Toby sin rodeos. Correcto, confirmó Winter. Además, varias facciones desean atribuirse el mérito de tu entrenamiento y desarrollo, lo que mejoraría su reputación. Otras quieren estudiarte para comprender los procesos de toma de decisiones humanas. 3 grupos distintos han propuesto contratos matrimoniales a miembros de sus facciones, creyendo, al parecer, que una alianza mediante una relación sentimental les aseguraría un testimonio favorable. Contratos matrimoniales, repitió Toby. Quieren casarse conmigo por motivos políticos. Correcto, dijo Iri. Has recibido 14 propuestas formales, 9 sugerencias informales y lo que parecen ser 3 intentos de secuestro específicamente para forzar un matrimonio, aunque podrían tratarse de malentendidos culturales más que de coacción real. La traducción sigue siendo imperfecta. Toby se cubrió la cara con las manos, que le dolían en las costillas, pero le parecieron apropiadas para la situación. Me lancé delante de un camión de carga hace 4 días, y ahora, al parecer, soy el soltero más codiciado de la estación, una herramienta de propaganda política y un objetivo de asesinato. Esta es la peor semana de mi vida, y la pasé casi toda inconsciente. Esto probablemente sea solo el principio, dijo Kail Sara, lo cual no fue nada reconfortante. A medida que te recuperes y vuelvas al servicio activo, la presión aumentará. Las facciones competirán por tu afiliación. Recibirás ofertas, amenazas, incentivos y posiblemente más violencia. Esto es lo habitual para las personas que adquieren relevancia política sin pretenderlo. No quiero tener relevancia política, dijo Toby. Quiero limpiar suelos, leer libros y vivir una vida tranquila donde nadie intente secuestrarme. Eso ya no es posible, dijo Winter con suavidad. Pero podemos ayudarle a aprovechar las opciones disponibles. Podemos enseñarle a reconocer las amenazas, a responder eficazmente y a sacar partido de su posición para conseguir los resultados que realmente desea. No tiene por qué ser pasivo en esta situación. ¿Qué resultados deseo? Preguntó Toby, con genuina incertidumbre. ¿Quieres que Pip esté a salvo? Dije inmediatamente.
Para que esto tenga éxito, se requieren reformas de seguridad. Se busca evitar el control de facciones, lo cual exige mantener la independencia mientras se forjan alianzas. Se busca volver a una cierta normalidad, lo cual requiere establecer un nuevo equilibrio donde ya no se sea el objetivo principal. Son objetivos alcanzables con estrategia. Yo no me dedico a la estrategia, protestó Toby. Yo tomo decisiones impulsivas y desacertadas con resultados afortunados. Entonces sí, ya veremos qué hacemos, dijo Khail Sara. Esto es lo que hacemos. Evaluamos las amenazas, calculamos las respuestas, ejecutamos los planes. Posees coraje y principios. Contamos con experiencia táctica. Juntos somos mucho más eficaces que por separado. ¿De verdad te ofreces a ayudarme?, preguntó Toby. No solo a protegerme mientras me recupero, sino a ayudarme a descubrir cómo sobrevivir a lo que sea que esté pasando. Sí, dijo Winter simplemente. Hemos formado lo que nuestra cultura llama un vínculo de resonancia. No es romántico, no es familiar, pero sí significativo. Reconocemos en ti un valor que trasciende tu importancia simbólica. Deseamos verte triunfar, no solo sobrevivir. Esto no es un deber. Esto es una elección. Toby los miró a cada uno por turno. Estos tres guerreros que se habían inmiscuido en su vida por una combinación de deber y un aparente interés genuino, que lo habían defendido de mercenarios y discutido sobre su autonomía, y que ahora se ofrecían a convertirse prácticamente en sus asesores tácticos para navegar por la política de la estación, cuya existencia desconocía hacía 4 días. De acuerdo, dijo finalmente. De acuerdo, enséñenme. Ayúdenme. Pero necesito que me prometan algo. Prométeme que me dirán la verdad, incluso cuando sea incómoda. Prométeme que me tratarán como si fuera capaz de tomar mis propias decisiones, aunque no sean las mejores. Prométeme que no intentarán controlarme mientras me ayudan a evitar que otros me controlen. Los tres guerreros se enderezaron ligeramente, y Toby se dio cuenta de que, sin querer, había recurrido a un lenguaje formal. Winter habló primero, con una voz que transmitía una solemnidad que trascendía la conversación informal, por la luna marcada y el honor de nuestros ancestros. Prometemos verdad, respeto y apoyo incondicional. Tu autonomía es sagrada. Nuestro servicio es voluntario. Este juramento nos une hasta la libertad o la muerte nos reclama. Fue más intenso de lo que esperaba. Toby dijo, Valkyrie, no hagas promesas a la ligera. Kisara dijo, pediste compromiso. Lo hemos proporcionado. Este vínculo es ahora formal y reconocido por nuestro pueblo. Quebrantarlo nos costaría honor y estatus. No lo romperemos. Bueno, dijo Toby, sintiéndose abrumado, exhausto y extrañamente emocionado porque 3 guerreros alienígenas se habían comprometido a ayudarlo a descubrir cómo ser una persona que, por accidente, se había vuelto importante. Gracias. No sé qué hice para merecer esto, pero gracias. Saltaste, dije simplemente. Todo lo demás se deriva de esa elección. Demostraste ser digno de protección, digno de respeto, digno de esfuerzo. Esto es suficiente. La iluminación ambiental de la sala médica había vuelto a la iluminación nocturna, y Toby sintió la familiar sensación de agotamiento, combinada con la adrenalina residual del ataque y el peso de darse cuenta de que su vida había cambiado de maneras irreversibles. Los 3 guerreros volvieron a colocarse en sus posiciones alrededor de su cama. Ya no dormían, sino que mantenían una vigilancia alerta. Y Toby encontró consuelo en su presencia a pesar de lo absurdo de toda la situación. Cuando me recupere, dijo en voz baja, ya medio dormido. Cuando me recupere y empecemos a resolver este embrollo político, quiero asegurarme de que Pip esté a salvo. No solo de transportistas de carga, sino de todo tipo de personas, de quienes podrían aprovechar la influencia de su familia o mi relación con ella. Ella se merece simplemente ser una niña. Esa será nuestra prioridad, prometió Winter. Los niños merecen una protección mayor que la que requieren los adultos.
Comprendemos este principio. Bien, murmuró Toby. Eso es bueno. Todo lo demás es negociable, pero la seguridad de los niños es primordial. Eso no es negociable. Creyó oír un sí. Suaves afirmaciones en múltiples voces, pero el sueño lo venció antes de que pudiera estar seguro. Sus sueños eran una maraña confusa de cargueros y naves estelares de cristal, y 3 guerreros enormes se interponían entre él y amenazas imposibles. Y en algún lugar de esos sueños, una pequeña voz cristalina seguía diciendo: «El señor Tobías es un héroe». Lo cual parecía incorrecto, pero a la vez, de alguna manera, exactamente correcto. La cuarta vez que Toby despertó, descubrió que habían transcurrido 2 semanas en lo que parecían ciclos continuos de sueño, curación, ingesta de comida calar increíble, instrucción táctica de guerreros que se tomaban la enseñanza muy en serio y la aceptación gradual de que su vida nunca volvería a ser simple. Su cuerpo se había curado con una eficiencia que, al parecer, la tecnología médica alienígena ofrecía como servicio estándar. Huesos reconstruidos y fortalecidos, órganos reparados y funcionando. Incluso las lesiones profundas en los tejidos se redujeron a meras cicatrices plateadas que, según el personal médico, desaparecerían por completo en un mes. Podía sentarse sin dolor, caminar sin ayuda, y en general, funcionar como un ser humano que no había estado recientemente expuesto a 9 toneladas de carga viajando a velocidad terminal. La sala médica se había convertido en algo parecido a una sala de guerra. Pantallas holográficas que muestran mapas políticos de la estación, evaluaciones de amenazas y lo que Cal Sara denominó alegremente escenarios tácticos para sobrevivir a la burocracia sin perder el alma. Y en Dune, los 3 guerreros habían demostrado ser maestros extraordinariamente eficaces, desglosando complejas maniobras políticas en principios sencillos. Identificar quién quiere qué. Comprenda el costo de dárselo. Nunca te comprometas a nada sin negociar cláusulas de escape y mantén relaciones con múltiples facciones para evitar que un solo grupo reclame el control. Toby se había reunido con 7 representantes de facciones diferentes, cada uno de los cuales le ofrecía diversos incentivos para que apoyara sus intereses particulares, y los había rechazado todos cortésmente utilizando guiones que Iri le había ayudado a desarrollar, los cuales mantenían la cortesía diplomática sin comprometerse a absolutamente nada. Había testificado ante el Consejo de la Estación sobre el incidente del camión de carga, apoyando las reformas de seguridad y evitando cuidadosamente un lenguaje que lo convirtiera en propaganda de algún grupo específico. Había visitado a Pip 4 veces, siempre con escolta guerrera, y había mantenido conversaciones incómodas pero significativas con su madre portadora sobre la responsabilidad, la protección y lo que significaba estar conectados a través de las fronteras de las especies. Los papeles de adopción permanecían sin firmar en una tableta de datos cristalina, y Toby los miraba fijamente al menos una vez al día, tratando de comprender si aceptarlo sería correcto o egoísta, necesario o complicado de maneras que no podía comprender del todo. «Estás dándole demasiadas vueltas», dijo Winter desde su posición actual cerca de la ventana recién reforzada de la cámara, observando el sector comercial de la estación a través de un aluminio transparente que aparentemente podía resistir el fuego directo de armas. «La decisión es más sencilla de lo que la haces creer. ¿Qué tiene de sencillo aceptar la responsabilidad del bienestar de un niño extranjero?», preguntó Toby. «Ya te sientes responsable de su bienestar». Winter dijo: «Los papeles simplemente formalizan lo que ya existe en tu corazón. La protegiste antes de conocerla. La visitas ahora para asegurar su seguridad y felicidad. Negocias la complejidad política, en parte, para mantener la influencia de su familia y que siga protegida. Estos son comportamientos de guardián. Los papeles solo reconocen la realidad». «Pero, ¿y si soy pésimo en esto?», preguntó Toby. «¿Y si cometo errores? ¿Y si los niños Cari necesitan cosas que no entiendo? ¿Y si la lastimo por ser humano e ingenuo?». Kelsara levantó la vista de la pantalla táctica que había estado actualizando con los nuevos movimientos de las facciones. «Todos los guardianes temen la insuficiencia. Esto es lo que los convierte en guardianes adecuados.
Aquellos que creen saberlo todo inevitablemente dañan a quienes están a su cuidado. Tu miedo demuestra que lo intentarás, que es el requisito más importante. Pip pregunta constantemente por ti, añadió Irex. Su madre portadora dice que habla del guardián Tobías a pesar de que los papeles siguen sin firmar. En su corazón, ya has aceptado el papel. Formalizarlo le traería alegría y seguridad. Toby miró la tableta de datos, un documento cristalino que, al parecer, lo vinculaba a responsabilidades que jamás había imaginado, que lo haría legal y culturalmente responsable de una pequeña niña alienígena que lo había mirado con grandes ojos cristalinos y lo había llamado héroe por hacer algo que simplemente le había parecido necesario en ese momento. Si firmo esto, dijo lentamente, ¿qué sucede? ¿Qué cambia? Te conviertes en parte de la estructura familiar del consorcio comercial Cari, explicó Winter. Obtienes ciertos derechos dentro de sus operaciones comerciales y redes sociales. Pip obtiene una tutora formal además de su madre portadora, lo que fortalece el prestigio de su familia y le brinda protección adicional bajo la ley del consorcio. Aceptas la responsabilidad de su bienestar, educación y desarrollo hasta que alcance la madurez según los estándares Calari, lo cual ocurre aproximadamente a los 20 ciclos. 20 años, dijo Toby. Es un compromiso a largo plazo. Sí, asintieron los tres guerreros. Pero no lo enfrentas solo, añadió Kelsara. Nos hemos comprometido a apoyarte. La familia de Pip te proporcionará recursos y orientación. El consorcio se asegurará de que tengas lo que necesitas para tener éxito en este rol. Y los niños son resilients. Se adaptan. Perdonan los errores. Aman a quienes lo intentan, aunque sea imperfectamente. Toby tomó la tableta de datos. Su estructura cristalina se sentía cálida contra su palma, su peso a la vez insignificante y enorme. Pensó en el rostro de Pip cuando le puso su nave espacial de juguete en la mano, en las lágrimas de gratitud de su madre nodriza, en ese tipo de universo donde lanzarse frente a naves de carga resultaba en obtener hijas alienígenas a través de papeleo y complejidad cultural. De acuerdo, dijo. De acuerdo, las firmaré, pero necesito ayuda. Necesito orientación. Necesito que me digan cuando me equivoco para poder corregirlo. Eso es sabiduría, dijo Winter en voz baja. La aceleración no es debilidad. Es fortaleza la que reconoce la limitación. Adur, el proceso de firma implicó más ceremonia de la que Toby esperaba. La madre portadora de Pip llegó junto con 3 ancianos del consorcio que aparentemente necesitaban presenciar la formalización, y la propia Pip vestía lo que parecía ser un atuendo formal que la hacía lucir a la vez adorable y seria. La firma real requería un escaneo biológico que confirmaba su identidad e intención, y luego los papeles brillaban brevemente antes de que los datos fueran transmitidos a los registros del consorcio y a las bases de datos legales de la estación. Guardián Tobías, dijo Pip solemnemente, y acto seguido soltó a Somnity para lanzarse a sus brazos con un abrazo que casi lo derribó a pesar de su recuperada condición física. El guardián Tobías es oficialmente el guardián de Pip ahora. Pip tiene 2 guardianes. Pip tiene mucha suerte. Toby la atrapó torpemente, aún acostumbrándose a las muestras de afecto físico de Cari, que aparentemente implicaban un entusiasmo significativo y muy poca noción del espacio personal. Yo también tengo suerte, dijo, y lo decía en serio a pesar del terror que subyacía a todo. Tengo la oportunidad de contribuir a tu seguridad. Ese es un trabajo importante. El guardián Tobías le enseñará a Pip sobre los humanos, dijo Pip con la voz amortiguada contra su hombro. Y Pip le enseñará al guardián Tobías sobre la cultura Calari. Aprenderemos juntos, dijo Toby. Suena perfecto. Y en algún momento, mientras sostenía a la niña alienígena que accidentalmente se había convertido en su responsabilidad, sintió algo cambiar en su pecho, algo cálido, aterrador y absolutamente correcto. La ceremonia concluyó con lo que parecían ser cantos de bendición Calari tradicionales, que sonaban como campanas de cristal armonizando, y promesas de los ancianos del consorcio de que apoyarían esta tutela interespecífica con recursos y guía.
La madre portadora de Pip volvió a llorar, agradeciendo repetidamente a Toby por honrar a su hija y a su familia con su protección. Cuando todos se marcharon y Toby se quedó solo con sus 3 compañeros guerreros, se dejó caer pesadamente en la cama de la enfermería e intentó asimilar que, por una heroica estupidez y las costumbres de adopción alienígenas, había adquirido accidentalmente una hija. Esta es la etapa más complicada de mi vida, dijo. Esto es solo una complejidad moderada, dijo Kelsara. Espera a que asistas a tu primera ceremonia de mayoría de edad Kari en 18 ciclos. Esas incluyen combates rituales, debates filosóficos, y, al parecer, una preparación de alimentos muy específica que debe honrar a 3 generaciones de tradición familiar. En realidad no ayudan, dijo Toby, pero sonreía a pesar de todo. Sí que ayudan, corregí. Les proporcionamos información precisa sobre los desafíos futuros. Esto permite prepararse en lugar de ser sorprendido. Creo que prefiero la sorpresa, murmuró Toby. En absoluto, dijo Winter. Eres alguien que se beneficia de la estructura y la anticipación. La sorpresa te estresa. La preparación te reconforta. Hemos observado tus patrones. ¿Me han estado estudiando?, preguntó Toby. Hemos estado intentando comprenderte, dijo Winter. Hay una diferencia. El estudio es clínico. La comprensión es personal. Buscamos comprenderte porque te valoramos. Así es como se profundizan los lazos. La sala médica parecía a la vez demasiado pequeña y perfecta. Estaba llena de 3 guerreras enormes que se habían autoproclamado sus aliadas, consejeras, al parecer, psicólogas. Y Toby se dio cuenta de que, en algún punto del caos de las últimas 2 semanas, había dejado de pensar en ellas como guardias o incluso amigas y había empezado a verlas como una especie de familia. Hermanas de batalla que habían elegido luchar por él incluso cuando la lucha era contra la complejidad política en lugar de contra mercenarias armadas. Gracias, dijo en voz baja, por todo esto, por quedarse, por ayudar, por hacer manejable esta situación tan insólita. Esto es lo que hacen los enlaces de resonancia. Kelsara dijo, nos valoramos mutuamente. Mantenemos la conexión porque nos fortalece a todos. Tú nos brindas la perspectiva que nos faltaba. Nosotros te brindamos las habilidades que necesitas. Juntos somos más fuertes que por separado. Esta es la matemática fundamental de las relaciones. No creo que las relaciones se describan normalmente con matemáticas, dijo Toby. Solo porque la mayoría de la gente carece de un marco analítico adecuado, dijo Kelsara con seriedad, lo que hizo reír a Iris, algo aparentemente tan raro que Toby también se echó a reír, aunque no entendió del todo el chiste. A la mañana siguiente, Toby recibió el alta médica con instrucciones de regresar para escáneres de seguimiento en una semana y evitar actividades que involucraran cargueros u otros impactos cinéticos masivos. Su nuevo puesto como coordinador de seguridad de la estación incluía una vivienda mucho más grande que su alojamiento anterior, ubicada en un sector con mayor seguridad y cerca del territorio del consorcio Kari y de las posiciones defensivas de Valkyrie. Mudar sus pertenencias le llevó aproximadamente 20 minutos porque casi no tenía nada, lo que preocupó a los 3 guerreros y lo solucionaron de inmediato proporcionándole mobiliario estándar y equipo defensivo que parecía excesivo para alguien con ese trabajo. Se trataba de coordinación de seguridad, no de combate, y lo que parecía ser un arsenal completo de armas Bari. Porque no puedes proteger a los demás si no puedes protegerte a ti mismo. Y has demostrado estar dispuesto a sacrificarte sin la preparación adecuada. No sé usar ninguna de estas, protestó Toby, mirando el conjunto de armas que ahora ocupaba toda una pared de sus nuevos aposentos. Nosotros les enseñaremos, dijo Winter. El entrenamiento comienza mañana. Hoy descansas y te adaptas a las nuevas circunstancias. Mañana empezarás a ser lo suficientemente peligroso. No quiero ser peligroso, dijo Toby. ¿Quieres proteger a Pip? Kelsara replicó. La protección requiere capacidad. La capacidad requiere formación. Por lo tanto, querrás entrenar aunque no quieras correr peligro. La lógica es clara.
Así no funcionan los deseos. Toby argumentó. Ahora sí. Dije alegremente. Tu vida ha cambiado. Tus preferencias deben adaptarse. Facilitaremos esta adaptación mediante instrucción sistemática y violencia ocasional. ¿Por qué la violencia ocasional?, preguntó Toby con cansancio. Porque el aprendizaje requiere aplicación práctica, explicó Irex. Os atacaremos a intervalos aleatorios para evaluar el desarrollo de nuestra respuesta y mantener nuestra preparación. Esta es la metodología educativa estándar de Valkyrie. Eso es una pedagogía terrible. Toby dijo, es una pedagogía eficaz. Kyle Sara corrigió. En el contexto del entrenamiento militar, la efectividad prima sobre la comodidad. No soy militar, protestó Toby. Ahora usted es tutor de un niño políticamente importante y posee un estatus que atrae amenazas, dijo Winter. Esto es funcionalmente equivalente al estatus militar, independientemente de si se reclama el título o no. Por lo tanto, el entrenamiento militar es apropiado y necesario. Toby quiso discutir, pero se dio cuenta de que probablemente tenían razón, lo cual se estaba convirtiendo en una rutina incómoda. Su vida se había transformado de un simple trabajo de conserje en una compleja responsabilidad que incluía la tutela de extraterrestres, la navegación política, y aparentemente, ahora también entrenamiento de combate con guerreros que consideraban los ataques sorpresa como una lección de vida. De acuerdo, dijo, pero ¿podemos al menos tener un horario? Es como si la violencia ocurriera durante estas horas específicas y en otros momentos simplemente pudiera existir sin preocuparme de ser atacada por mis propios amigos. Podemos establecer protocolos de violencia, coincidió Winter. Esto constituye una adaptación razonable. La formación tendrá lugar durante las horas designadas. En otros momentos, todo transcurrirá en paz a menos que surjan amenazas reales, las cuales distinguiremos de los escenarios de entrenamiento mediante señales verbales claras. Gracias, dijo Toby. Ese es, literalmente, el requisito mínimo para la amistad. Pero gracias. Estamos aprendiendo sobre sus preferencias culturales. Kelsara afirmó que los humanos valoran la interacción social predecible. Nos adaptaremos. Esto es lo que requieren los bonos. Ajuste mutuo hacia la compatibilidad. La primera semana en su nuevo alojamiento estableció rutinas que resultaban a la vez normales y surrealistas. Las mañanas incluían entrenamiento de combate que comenzaba suave pero progresaba rápidamente. Una vez que los tres guerreros se dieron cuenta de que Toby aprendía más rápido mediante la aplicación práctica que mediante la instrucción teórica, jamás podría igualarlos en capacidad física. Pero aprendió a reconocer los patrones de ataque, a responder con movimientos que redirigían la fuerza en lugar de enfrentarla directamente, a usar el entorno y la sorpresa en lugar de la fuerza. En su nuevo cargo, dedicaba las tardes a coordinar las mejoras de seguridad en toda la estación, lo que implicaba interminables reuniones con representantes de facciones, especialistas técnicos y burócratas que veían las normas de seguridad como obstáculos para obtener beneficios en lugar de protecciones necesarias. Los tres guerreros asistieron a todas las reuniones, ostensiblemente como seguridad, pero en la práctica como asesores que podían leer el subtexto político que Toby no habría percibido, y ocasionalmente, intimidar a la gente mediante el silencio estratégico y los brazos cruzados. Las tardes pertenecían a Pip, quien visitaba diariamente a su madre portadora, o a veces a solas cuando quería pasar tiempo con su guardián Tobías, lo que aparentemente implicaba enseñarle juegos infantiles que no tenían sentido pero que de todos modos eran encantadores, escuchar sus historias sobre la tierra y la cultura humana, y hacerle aproximadamente 8.000 preguntas sobre todo, desde ¿por qué los humanos solo tienen 2 ojos? 2. ¿Los guardianes humanos también sienten miedo de cometer errores? Sí, Toby se lo contó durante una visita nocturna mientras estaban sentados en el suelo de sus aposentos ordenando su colección de naves espaciales de juguete por tamaño y color sin ningún motivo en particular, simplemente porque era divertido. Todos los guardianes sienten miedo. Ser responsable de alguien a quien amas da miedo porque quieres hacerlo bien y sabes que podrías equivocarte.
¿El guardián Tobías ama a Pip?, preguntó, con sus grandes ojos cristalinos reflejando la luz ambiental del lugar. Sí, dijo Toby, sorprendido al darse cuenta de que era cierto a pesar del poco tiempo transcurrido. Te amo. Eres valiente, curioso y amable, y ser tu guardián es lo mejor, y a la vez lo más aterrador que me ha pasado. Bip. Pip emitió el sonido cristalino de su campanilla, que él había aprendido que significaba que estaba contenta, y lo abrazó con el afecto entusiasta que ya le era familiar. Pip también quiere mucho al guardián Tobías. El guardián Tobías es el mejor guardián, aunque todavía esté aprendiendo. Los dos estamos aprendiendo, dijo Toby. No pasa nada. Aprender juntos es bueno. Las noches eran tranquilas, y solían pasarlas con los tres guerreros en la sala común de su cuartel. A veces comentaban los acontecimientos políticos del día, a veces compartían historias sobre sus respectivas culturas, a veces simplemente estaban juntos en un cómodo silencio mientras Kal-Sara revisaba el inventario de armas. Irix leía tratados tácticos militares. Y Winter veía las noticias de la estación, comentando cómo todo se informaba incorrectamente. «Te has integrado bien», observó Winter una noche, 3 semanas después de que Toby recibiera el alta médica. «Tus respuestas en combate han mejorado un 43%. Tu habilidad política demuestra una sofisticación creciente. Tu labor como guardián, Pip, demuestra una competencia natural. Te has adaptado a circunstancias que abrumarían a muchas personas. Tuve ayuda». Toby dijo, «No estoy haciendo nada de esto solo. Ustedes tres se han convertido básicamente en mi sistema de soporte vital. Esto es lo que proporcionan los enlaces de resonancia». Kal-Sara dijo, «Nos apoyamos mutuamente. Tú también nos has aportado mucho. Nos recuerdas que la fuerza tiene un propósito más allá de la violencia. Que la victoria incluye proteger la inocencia. Que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Estas lecciones mejoran nuestra eficacia como guerreros». «No intento enseñarte nada», protestó Toby. «La mejor enseñanza es la involuntaria», dijo Ire. «Simplemente existes siendo tú mismo. Esto es suficiente. Observamos y aprendemos». El momento de tranquilidad se vio interrumpido por el sonido del panel de comunicaciones de Toby, que anunciaba un mensaje entrante. Winter llegó antes de que él pudiera moverse, comprobando los protocolos de identificación antes de permitir que se mostrara, una costumbre que había adquirido tras el tercer intento de desconocidos de enviarle mensajes con malware de rastreo o ataques de ingeniería social. «Es de la oficina del administrador de la estación», informó. «Prioridad urgente. Se solicita su presencia para una sesión de emergencia del Consejo sobre una nueva propuesta de seguridad que, al parecer, amenaza los intereses de varias facciones. Quieren que testifique de inmediato». «Es medianoche», dijo Toby. «¿Qué clase de sesión de emergencia del Consejo se celebra a medianoche? De esas diseñadas para pillarte desprevenido y sin preparación». «Asesoras», dijo Kal-Sara con gravedad. «Esto es una emboscada. Te presionarán para que apoyes o te opongas a tus posturas sin darte tiempo a considerar las consecuencias. Es violencia política disfrazada de procedimiento». «¿Puedo negarme?», preguntó Toby. «Puedes», dijo Winter. «Pero negarte crea la apariencia de falta de voluntad para participar en la gobernanza, lo que las facciones usarán para desacreditar tu influencia en las iniciativas de seguridad. Asistir sin preparación te hace vulnerable a la manipulación. Ninguna opción es ideal». Toby las miró a las tres. Estas guerreras que se habían convertido en sus asesoras, amigas, esencialmente, en su familia en todos los sentidos importantes. «Entonces, ¿qué hacemos?». «Asistimos», dijo Kal-Sara, mientras se disponía a recoger su armadura formal. «Vamos juntas. Preparamos la estrategia durante el trayecto. Nos aseguramos de que no te pillen desprevenida, porque nunca estás realmente desprevenida cuando tienes hermanas de batalla apoyándote». «Creía que eran mis amigas, no mis hermanas de batalla»,
dijo Toby. Los términos se han vuelto prácticamente equivalentes, dijo Winter, con una sonrisa feroz y cálida a la vez. Tú saltas por un niño. Nosotras prometemos no dejarte saltar sola nunca más. Esto es lo que hace la familia. La sesión de emergencia del Consejo fue tan ambigua como Cal Sara había predicho. 17 representantes de facciones intentaban presionar a Toby para que apoyara posturas que beneficiaran sus intereses particulares, perjudicando a los demás. Todo disfrazado de un debate preocupado sobre los protocolos de seguridad y el bienestar de la estación. Los 3 guerreros estaban detrás del asiento de Toby, como amenazas vivientes, sin decir palabra, pero irradiando un peligro controlado que hacía reconsiderar las tácticas agresivas. Toby escuchó argumentos sobre análisis de costo-beneficio, eficiencia operativa y umbrales de riesgo aceptables, y sintió como la ira crecía con cada eufemismo que significaba: queremos seguir recortando gastos que ponen en peligro a la gente porque la seguridad es cara. Cuando los representantes de las facciones finalmente exigieron su postura, esperando que cediera ante la presión o se comprometiera a un apoyo parcial que pudiera ser explotado, Toby se puso de pie y habló con una claridad que lo sorprendió. Me interpuse frente a un carguero porque un niño estaba a punto de morir, dijo, con la voz resonando en la sala del consejo. No calculé el riesgo aceptable. No analicé la relación costo-beneficio. Vi a alguien a punto de resultar herido. Y actué para evitarlo. Eso es lo que significa seguridad. No minimizar gastos, no optimizar márgenes de ganancia, sino mantener a la gente con vida, mantenerla ilesa. Cada regulación a la que se oponen, cada protocolo que consideran excesivo, cada inversión que tachan de derrochadora, no son más que formas de decir que valoran la comodidad por encima de las vidas. Así que esta es mi postura. Apoyo cualquier medida que priorice a las personas sobre las ganancias. Me opongo a cualquier facción que considere la seguridad como algo negociable. Y dedicaré cada día de este cargo que nunca quise a asegurarme de que ningún otro niño tenga que ver a alguien lanzarse frente a una nave de carga porque ustedes no se molestaron en mantener los estándares básicos del equipo. El silencio que siguió a su declaración fue profundo e incómodo, roto finalmente por un representante de la facción, que intentó argumentar sobre realidades económicas y limitaciones operativas. Pero Toby lo interrumpió. No me importan sus limitaciones operativas, dijo tajantemente. Arréglalas. Encuentra mejores soluciones. Contrata ingenieros más competentes. No me importa cómo lo hagan, pero lo harán porque ya no soy el único en esta estación dispuesto a saltar. Los 3 guerreros que estaban detrás de mí me prometieron su apoyo. La familia de Pip cuenta con recursos del consorcio. Varias facciones me han ofrecido alianzas. No quería poder político, pero al parecer ahora lo tengo, y voy a usarlo todo para asegurarme de que la seguridad deje de ser opcional. Se sentó de nuevo, repentinamente exhausto y preocupado. Acababa de empeorar las cosas. Pero entonces la mano de Winter encontró su hombro firme, cálido y orgulloso, y se dio cuenta de que tal vez empeorar las cosas para quienes consideraban las vidas como pérdidas aceptables, en realidad las estaba mejorando para todos los demás. La sesión del consejo degeneró en una discusión entre facciones. Después, con la postura clara de Toby, que obligaba a la gente a tomar partido en lugar de esconderse tras un compromiso ambiguo, los 3 guerreros lo escoltaron fuera mientras los representantes de las facciones se gritaban unos a otros sobre viabilidad económica y responsabilidad moral. Y Toby se dio cuenta de que acababa de cambiar radicalmente el panorama político con tan solo honestidad e ira. Eso fue excepcionalmente efectivo, dijo Kyle Sara mientras caminaban por el pasillo administrativo de la estación de regreso a los sectores residenciales. Demostraste principios sin concesiones. Esto genera respeto incluso entre los oponentes. Creo que enfadé mucho a la gente, dijo Toby. Sí, estoy de acuerdo. Pero los enfadaste manteniendo tu superioridad moral. No pueden atacar tu postura sin revelar su propia insuficiencia. Esta es la estrategia política óptima. No fue una estrategia, protestó Toby.
Simplemente estaba harto de oírlos describir a los niños como pérdidas aceptables usando un lenguaje económico. La ira auténtica es más efectiva que las tácticas calculadas. Les mostraste quién eres, dijo Winter. Algunos lo respetarán. Algunos temerán esto. Ambos resultados contribuyen a tus objetivos. Estás aprendiendo a ejercer influencia de manera efectiva. Llegaron a los aposentos de Toby y encontraron a Pip esperándolos con su madre nodriza. Ambos parecían preocupados. Pip se abalanzó sobre Toby inmediatamente. La reunión política de Guardián Tobías fue peligrosa. Pip estaba muy preocupado de que el Guardián Tobías resultara herido. Estoy bien, Pip, dijo Toby, sujetándola y tratando de proyectar calma a pesar de que su corazón aún latía con fuerza por la adrenalina del enfrentamiento. Los guerreros me protegieron. Nadie resultó herido. Solo hablamos de hacer la estación más segura. El guardián Tobías enfureció a los representantes de las facciones, dijo la madre de Pip, pero sonreía. El consorcio ya ha recibido 14 comunicaciones airadas exigiendo que revoquemos tu estatus de guardián. Hemos respondido respaldando formalmente tu postura de seguridad y asignando recursos del consorcio para apoyar su implementación. Tu valentía sigue inspirando acción. Solo dije la verdad, dijo Toby. Sí, asintió ella. Por eso fue valiente. La verdad es peligrosa cuando la gente se beneficia de las mentiras. Elegiste el peligro en lugar de la comodidad. El consorcio honra esta elección. Después de que Pip y su madre se marcharan, Toby se desplomó en su asiento, exhausto hasta los huesos. Los tres guerreros se acomodaron a su alrededor en su ya familiar posición protectora, y Toby se dio cuenta de que ésta se había convertido en su vida. Esta extraña combinación de complejidad política, familia elegida y responsabilidad que nunca había imaginado aceptar. ¿Qué sucede ahora?, preguntó. Después de esta noche, después de que básicamente le declaré la guerra a media estación. ¿Qué sigue en esta estructura de poder?, preguntó Winter. Te pondrán a prueba. Buscarán debilidades, inconsistencias, oportunidades para desacreditarte o controlarte. Algunos te ofrecerán alianzas con condiciones. Otros intentarán intimidarte. Unos pocos reconocerán tu valía y buscarán una cooperación genuina. Y te ayudaremos a afrontar todo esto. Khailsar añadió, te capacitaremos, te asesoraremos, te protegeremos cuando sea necesario y nos aseguraremos de que mantengas la autonomía y los principios que te hacen merecedor de protección. Este es nuestro compromiso. Este es nuestro propósito ahora. Ustedes no se alistaron para ser asesores políticos, dijo Toby. Simplemente fueron asignados para protegerme durante mi recuperación. Nos asignaron la tarea de protegerte, asintió Irex. Decidimos quedarnos. Elegimos invertir en tu éxito. Optamos por reconocer que a veces las batallas más importantes no se libran con armas, sino con principios y una firme negativa a transigir en lo que importa. Tú nos enseñaste esto. Ahora te ayudaremos a abrirte camino. Toby los miró. A esos tres guerreros enormes que se habían convertido en su improbable familia, que habían visto en él algo digno de proteger más allá del deber, que habían decidido estar a su lado contra la complejidad política, las amenazas físicas y su propia inseguridad. No sé cómo agradecerles, dijo en voz baja. Por todo esto, por quedarse, por preocuparse, por hacerme creer que de verdad puedo lograr esto imposible. Nos lo agradeces siendo tú mismo, dijo Winter con sencillez. Al negarte a volverte cínico o corrompido, al proteger a Pip con la misma valentía que demostraste al lanzarte por ella, al recordar que la fuerza tiene un propósito más allá de la victoria. Estas cosas nos honran. Estas cosas justifican nuestra decisión de unirnos a ti. Lo haces parecer fácil. Toby dijo, no es fácil. Khailsar dijo, es necesario. Hay una diferencia. Las cosas fáciles rara vez importan. Las cosas necesarias siempre importan. Incluso cuando son difíciles, has elegido el camino necesario. Te ayudamos a recorrerlo.
Las semanas siguientes establecieron nuevos patrones a medida que las reformas de seguridad ganaban terreno lentamente gracias a la combinación de la defensa de Toby, el apoyo del consorcio y la presión estratégica de los tres guerreros sobre las facciones resistentes. Hubo más sesiones del Consejo a medianoche, varios intentos de asesinato adicionales que terminaron mal para los atacantes, innumerables reuniones donde Toby aprendió a traducir los principios en políticas manteniendo la integridad, y un progreso constante para hacer de la estación Isenprime un lugar verdaderamente más seguro para todos sus habitantes. Pip se sentía más segura con cada visita, haciendo preguntas más difíciles y ofreciendo observaciones sorprendentemente perspicaces sobre la política de la estación, lo que hizo que Toby se diera cuenta de que ella estaba aprendiendo al verlo desenvolverse en situaciones imposibles. Los tres guerreros continuaron con su régimen de entrenamiento, y Toby descubrió que poseía una aptitud natural para el combate defensivo cuando estaba debidamente motivado e instruido. Sus aposentos se convirtieron en un lugar de encuentro informal para una improbable alianza entre el consorcio Kalari, las fuerzas defensivas Valkyrie y varias facciones menores que reconocían que la seguridad beneficiaba a todos, sin importar la afiliación política. 6 meses después del incidente del carguero, la estación Isenprime implementó protocolos de seguridad integrales para prevenir accidentes similares. No fue gracias al esfuerzo individual de Toby, sino al impulso que generó su sacrificio. Las regulaciones fueron aprobadas por el Consejo con 17 votos a favor, ninguno en contra y varias abstenciones de facciones que habían retirado discretamente su oposición tras reconocer el costo político de seguir luchando. «Lo lograste», dijo Winter esa noche mientras revisaban el acta de votación del Consejo en los aposentos de Toby. «Transformaste el sacrificio personal en un cambio sistémico. Los niños están más seguros porque te arriesgaste. Este es un legado que vale la pena conservar». «No fui solo yo», protestó Toby, señalándolos a los tres. «Fuimos todos. Me dieron las herramientas y el conocimiento. El consorcio proporcionó influencia política. La familia de Pip arriesgó su influencia apoyando las reformas. Yo simplemente seguí presentándome y negándome a ceder». «Esto es heroísmo», dijo Kalsara. «No grandes gestos, no sacrificios dramáticos, sino un compromiso constante con los principios a pesar de la oposición. Has demostrado que lo ordinario la gente puede lograr cambios extraordinarios mediante una dedicación inquebrantable a lo que es correcto». «Sigo siendo solo un conserje», dijo Toby, aunque su título oficial ahora era coordinador senior de seguridad con autoridad administrativa. «No», dije con firmeza. «Eres guardián, defensor, amigo y la prueba viviente de que la valentía no se trata de no tener miedo, sino de actuar a pesar del miedo. Eres exactamente lo que necesitaba ser cuando las circunstancias lo requerían. Esto es heroísmo en su forma más pura». Más tarde esa noche, después de que los guerreros se retiraran a sus aposentos por primera vez en semanas, confiados en que Toby estaba lo suficientemente seguro como para dormir sin protección inmediata, se sentó solo con la nave estelar de cristal de Pip en sus manos. Su brillo bioluminiscente pulsaba suavemente en la oscuridad. Pensó en la decisión que había tomado en 3 segundos. La vida que se había desarrollado a partir de esa decisión, la familia que había encontrado al lanzarse sin pensar en las consecuencias. Se había arrojado frente a un carguero de 9 toneladas por un niño que no conocía, y despertó para encontrar a 3 guerreros de élite en su cama que decidieron que valía la pena protegerlo. Había ganado una hija mediante las costumbres de adopción alienígenas, influencia política que nunca había deseado, entrenamiento de combate de los mejores guerreros de la estación y un propósito que le resultaba a la vez aterrador y perfecto. Su vida jamás volvería a ser sencilla. Siempre tendría que lidiar con la política de facciones, gestionar amenazas, honrar responsabilidades, criar a una niña más allá de las fronteras de las especies y 3 guerreros que, al parecer, habían decidido que era su proyecto permanente y su hermano de batalla honorario. Pero sentado en la tranquila oscuridad de los aposentos que se había ganado con sacrificio y terquedad, Toby se dio cuenta de que la sencillez nunca había sido el objetivo. El objetivo era vivir con principios.
Proteger a quienes necesitaban protección. Construir algo mejor que lo que existía. Encontrar una familia en lugares inesperados. Arriesgarse cuando fuera necesario. Incluso cuando el aterrizaje doliera. Se había lanzado frente a un carguero y todo había cambiado. Pero al contemplar la nave estelar de cristal que brillaba en sus manos, al pensar en la risa de Pip y la presencia constante de Winter, y en la extraña y hermosa complejidad en la que se había convertido su vida, Toby se dio cuenta de que volvería a tomar la misma decisión sin dudarlo. La vacilación. Algunos saltos valían la pena, por muy duro que fuera el impacto. Algunas familias merecían ser encontradas, por muy extraño que fuera el camino. Algunos propósitos merecían ser aceptados, por muy imposibles que parecieran. Y algunos guerreros, enormes, alienígenas y totalmente inesperados, eran justo los amigos que necesitabas para afrontar juntos lo imposible. La nave estelar de cristal palpitaba en sus manos como un latido, como una promesa, como prueba de que a veces las decisiones más catastróficas te llevaban justo a donde tenías que estar, aunque nunca hubieras sabido que lo estabas buscando.